todas las personas deberíamos pasar en su día por una valoración neuropsicológica. Vamos a hablar sobre neuropsicología con una invitada de excepción, María Motos. Una persona no es solo familia, una persona no es solo emoción, ¿no? Una persona es todo. ¿Esto se hace en los hospitales? Los TEA se escapan porque la sintomatología clínica igual no está clara. Creo que ese es el punto cuando empiezas a plantearte, algo me falta. Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de APIR Podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy en boga y en algunas cuestiones muy desconocido. Vamos a hablar sobre neuropsicología, vamos a hablar sobre formaciones y salidas profesionales en neuropsicología y lo vamos a hacer con una invitada de excepción como es María Motos. María Motos es psicóloga general sanitaria, es doctora en psicología, es neuropsicóloga, es maestra de PT, si no me equivoco. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Qué sería o cuál sería la primera pregunta que tiene que hacerse alguien con formación en psicología sobre el ámbito de neuro? Yo creo que, como decías antes, ¿no? La neuropsicología es algo que, no sé, la experiencia de la gente que está estudiando psicología o que ya ha acabado la carrera, pero es algo que es bastante desconocido. Hay veces que pasas por la carrera y a lo mejor has visto un poquito o te lo han dejado ver un poco, pero hay algo, ¿no? que empiezas a plantearte que no podemos entender solamente a la persona en relación a su sistema familiar, que por supuesto sí, a su sistema social, a su entorno social, que por supuesto también, a sus vivencias, ¿no? A lo largo de toda su vida, que también, pero no podemos olvidar que todos tenemos un cerebro, ¿no? Y todos tenemos un sistema nervioso central, periférico, que también se ve influido, ¿no? Por todas estas cosas y puede ser cambiante y hace que nos comportemos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto cuando empiezas a plantearte, algo me falta, ¿no? Algo para acabar de enlazar todo esto que estoy aprendiendo, o que me están contando, o que estoy llevando a la práctica, necesito saber algo más de qué es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? O cómo funciona esto. Directora del máster de Amir Higher Education de neuropsicología, entiendo que en este máster precisamente profundizáis en todo esto que estás planteando. Sí, el máster además es uno de los pocos másters que incluye tanto la parte, o tiene el mismo peso, mejor dicho, tanto la parte infantil como la parte de edad adulta y geriatría, ¿no? Porque muchos alumnos, mucha gente te comenta, estoy buscando para formarme en neuropsicología, pero todo lo que encuentro es de adultos. O es de adultos y tocan un poquito de infantil, ¿no? En este queríamos darle el mismo peso a las dos partes, precisamente porque nace en su día, ¿no? de un experto en neuropsicología infantil y un experto en neuropsicología de adultos. Y de ahí, en cada uno de los bloques, ¿no? De los grandes apartados del máster, tiene por supuesto sus módulos centrados en población infantil, en población adulta y geriatría. Y en cada una de esas partes abordamos pues, tanto temas, por supuesto, de neuroanatomía, neurobiología, evaluación, instrumentos, evaluación más cualitativa, observacional, qué herramientas, cómo interpretar, cómo elaborar informes, y luego ya nos vamos centrando como las distintas patologías o los distintos diagnósticos o trastornos en los que puede intervenir o se puede encontrar, ¿no? Una persona, un neuropsicólogo en su día a día. Suena bien que los psicólogos, las psicólogas entendamos de cerebros y de qué pasa ahí tanto en las distintas etapas de la vida y cómo eso afecta precisamente al funcionamiento, ¿no? Al resto de funcionamientos de una persona. Pero María, esto después, ¿para qué lo aplica un psicólogo? ¿Dónde trabaja un neuropsicólogo? ¿Qué hace un neuropsicólogo? ¿Qué tipo de pacientes ve un neuropsicólogo? Muy buena pregunta. Porque es verdad que, y ahí me gustaría hacer hincapié porque siempre estamos acostumbrados a que la neuropsicología se ve o está relacionada con lo que es patología o con lo que es daño cerebral sobre todo, trastornos del neurodesarrollo también, la parte de demencias, degenerativas y todo esto, pero no debemos olvidar que la neuropsicología al final lo que estudia es la relación del cerebro con la conducta y mediado por las funciones cognitivas y por tanto también puede o tiene mucho que decir en la no patología, ¿no? En el desarrollo normal de las personas, tanto en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Es decir, se puede utilizar también la formación en neuropsicología para potenciar las capacidades de las personas
aprovechando, ¿no?, sus fortalezas y potenciando esas debilidades que podemos tener todos, en la educación también, ¿no? Están saliendo ahora muchas líneas de intervención o de investigación en esta rama. Es verdad que la neuropsicología, donde más fuerza tiene, donde lleva más años trabajando y hay más investigación, pues probablemente es en la rama, sobre todo, como decía, de daño cerebral, trastornos del neurodesarrollo y en demencias. Sobre todo, bueno, demencias neurodegenerativas, envejecimiento. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque a día de hoy, a pesar de que tenemos muchísimas herramientas, ¿no?, desde radiología, neurofisiología, que pues ayudan, potencian la posibilidad de un diagnóstico, pero a día de hoy el diagnóstico es clínico. ¿No? Entonces, es verdad que pues, por ejemplo, para poder apoyar un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, o incluso una demencia tipo Alzheimer, una demencia por cuerpos de Lewy, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en ese cerebro. Yo siempre digo a los alumnos, así un poco medio en broma, de si pudiésemos abrir el cerebro, mirar adentro, a ver cómo funciona y volver a cerrar, pues estaría bien. Pero no es tan fácil, ¿no? Exacto. No podemos hacerlo. Por tanto, ¿de qué manera, no podemos hacerlo? Lo hacemos analizando, valorando esa conducta, haciendo un buen perfil neuropsicológico, cómo funciona esa atención, esa memoria, esas funciones ejecutivas de las que tanto se habla, ¿no?, de ese lenguaje. Y de ahí es la parte visoconstructiva, visoperceptiva, y de ahí inferimos, ¿no?, extrapolamos a cómo creemos que está funcionando ese cerebrito. Entonces, esos perfiles neuropsicológicos nos ayudan desde la neuropsicología a poder aportar a esos diagnósticos que, como decía, a día de hoy son clínicos, puramente clínicos. Este podcast, evidentemente, lo escuchan muchos compañeros que se dedican a nuestra profesión, a la psicología en sus distintas ramas, pero también lo escucha público en general. Y después de haber escuchado esto que comentabas, María, ¿esto se hace en los hospitales? Uy, buena pregunta también. Se hace más que hace 20 años y menos que dentro de 20, ¿no? Me gustaría pensar esto, ¿no? Yo creo que, bueno, pues poco a poco parece que está incluyéndose la figura del neuropsicólogo dentro de los hospitales, más probablemente en unas ramas que en otras, ¿no? La rama sobre todo pues de detección de deterioro cognitivo leve, de demencias pues tipo Alzheimer, cuerpos de Lewy, vasculares y todo esto sí que se está empezando a crear pues más unidades también de demencias en este sentido, puesto que vamos hacia una población más envejecida y por tanto pues se está potenciando un poquito esto y el neuropsicólogo pues hace estas valoraciones para ayudar al neurólogo a poder hacer un diagnóstico lo más acertado posible, ¿no? Y a la edad más temprana posible, de la manera más precoz posible. Es verdad que en otros ámbitos, pues por ejemplo, como daño cerebral en adultos quizás esté más desarrollado, en infantil, bueno, nos queda mucho más por hacer, por desgracia, pero bueno, creo que en los últimos años, ¿no?, esta formación, este auge que está teniendo la neuropsicología, pues va a ayudar mucho en este sentido, igual que en trastornos del neurodesarrollo. Es decir que no lo sé, si lo he captado bien, echamos de menos neuropsicólogos y neuropsicólogas infantiles en los hospitales. Sí. Vale. ¿Y para qué sirve un neuropsicólogo infantil? ¿Para qué sirve? Pues en un hospital, en el ámbito clínico. En un hospital. Pues por un lado, como decía, para apoyar el diagnóstico de TDAH, TEA, dificultades del aprendizaje, toda esta parte de discapacidad intelectual, ¿no?, todos estos trastornos del neurodesarrollo. Pero también ya nos vamos quizás un poquito más a la infancia, más mayores, ¿no?, ya rondando la adolescencia, para acompañar también esos perfiles neuropsicológicos para los trastornos dentro de la psicopatología, ¿no? Dentro ya nos vamos a pues, más trastorno psicótico, bipolaridad y toda esta parte. ¿Cuánto puede ayudar un buen perfil neuropsicológico para luego poder ayudar a la intervención? Si yo sé cómo funciona el cerebro de esa persona a nivel de capacidades atencionales, a nivel de memoria, qué tipo de memoria le funciona mejor, de qué manera le puedo proporcionar la información, ¿no?, más segmentada, más secuencial, más simultánea, luego la intervención se la voy a poder dar más personalizada, ¿no?, a cada uno de esas personas, de esos pacientes, ¿no? Vale, nos queda claro que complementa evidentemente la labor, por ejemplo, de la psicología clínica en el hospital. Yo tengo la suerte, María, de que en mi hospital, como te comentaba antes, hay un neuropsicólogo y este neuropsicólogo hace evaluaciones, por ejemplo, en ese sentido que tú decías, ¿no? Pues esta persona puede mantener sus capacidades atencionales 25 minutos. No le hagas consultas más largas de 25 minutos porque estamos perdiendo muchos recursos en ese sentido. Pero ahí yo te quería preguntar también, un neuropsicólogo, una neuropsicóloga, aparte de con el neurólogo, evidentemente, con el psicólogo clínico o con el psiquiatra, ¿trabaja con alguien más en el hospital?
La idea es, claro, que trabaje con todo el equipo al completo, ¿no? Al final, con todas las personas que están interviniendo sobre el paciente. Por ejemplo, pues en el caso de traumatismos craneoencefálicos, ¿no? En la infancia, por ejemplo, un peque que sufre, por desgracia, un atropello de coche, un accidente de coche, un atropello de moto y está ingresado en el hospital, pues primero es intervenido, ¿no? O quien acude, los primeros profesionales que acuden a visitarlo y a tratarlo, pues por supuesto el neuropediatra, el rehabilitador, ¿no? Todos para estabilizarlo, toda la rama más médica, ¿no? En ese sentido, para estabilizarlo. Luego que empiezan a aparecer pues otros profesionales, ¿no? Porque lo que queremos es valorar cuáles han sido las secuelas de ese traumatismo craneoencefálico de cara al día a día del niño. Entonces, en los hospitales lo que nos encontramos, un poco hilándolo con lo que comentabas antes, pues empiezan a trabajar por los fisioterapeutas, pues luego con suerte el terapeuta ocupacional también aparece y hace una buena valoración y le da pautas a la familia. Luego, pues si tiene dificultades en el habla o a nivel de alimentación, pues aparece también el logopeda para poder valorar, dar pautas, empezar a trabajar con él. Y cuando aparece el neuropsicólogo, ¿no? Por lo que decíamos del neuropsicólogo infantil, pues por desgracia nos falta mucho neuropsicólogo infantil, ¿no? En los hospitales, como decíamos, porque a veces se da por hecho que el peque que ha tenido este tipo de daño o este tipo de accidentes, bueno, que si ya puede tener una marcha autónoma, puede estar desarrollando el lenguaje, puede comer por sí solo, no tiene trastornos de deglución, pues todo va más o menos bien. Lo que no tenemos en cuenta nunca es que el cerebro de ese niño continúa desarrollándose, ¿no? Entonces, en ese momento a lo mejor no se perciben dificultades, pero a lo mejor en 6 meses, en 12, en 18, en 24, ¿no? Como hablábamos, pues pueden empezar a aparecer. Si cuando pasa algo en el cerebro de un niño, ese cerebro continúa desarrollándose. Si ha pasado algo, se ha roto esa línea, ¿no? Por ese camino por el que estaba desarrollándose, es probable que empiece a desarrollar otro camino diferente, ¿no? Y hilándolo un poco con lo que comentábamos antes de las funciones cognitivas también, pues por ejemplo, es probable que el desarrollo del lenguaje, pues si ya lo tenía adquirido, pues pueda recuperarlo en ese momento y a lo mejor no son importantes las secuelas que puede tener. A nivel de desarrollo físico, pues también es probable. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones con las capacidades atencionales, con las funciones ejecutivas, ¿no? Que como empiezan a desarrollarse desde el inicio, pero tienen ventanas de desarrollo más importantes, pues a edades más avanzadas. ¿Qué pasa con ese peque que todavía no había empezado a desarrollar, ¿no? Esas capacidades, esa resolución de problemas, esa capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, cómo me tengo que comportar, o la capacidad de control del impulso, ¿no? Todo esto que no había empezado a desarrollarlo, es probable que no lo desarrolle como debería, ¿no? O como cabría esperar. Entonces ahí el neuropsicólogo, si fuésemos capaces, ¿no? Que es a lo que vamos, de poder hacer unas valoraciones, no solo en ese momento, sino unas valoraciones de seguimiento, somos capaces de detectar en el momento preciso cuándo han empezado a haber dificultades o sospechar cuándo empiezan a haber dificultades, ¿no? Y poder darle pautas, darle intervención en el momento justo y no años más tarde cuando esto ya, pues quizás la bola se ha hecho más grande. Cuando corresponde. Poder responder cuando corresponde. Fíjate, María, que es muy interesante porque en episodios anteriores de este podcast, que hemos entrevistado, por ejemplo, a Javi Martín, que ha tenido algún ingreso hospitalario en el marco de un trastorno bipolar, o hemos entrevistado a Cristina Medina, que ha tenido, bueno, una reacción adaptativa, evidentemente, en el ámbito anímico después de un proceso oncológico de mama. Ambos comentaban su trayectoria sanitaria, tanto en el sistema sanitario público como en el sistema sanitario privado, y en ningún momento comentaban y me vio el neuropsicólogo o la neuropsicóloga, cuando entiendo que también en el ámbito clínico, en lo que se refiere más a la psicopatología activa, como tú bien decías antes, sería ideal tener una evaluación complementaria, aparte de los rasgos psicopatológicos o como lo queramos llamar, de todas estas funciones, ¿no? Exacto. Al final es que no podemos perder de vista que el neuropsicólogo es un psicólogo con una formación, igual que el psicólogo sistémico, ¿no? El que se ha formado en terapia sistémica es un psicólogo que se ha especializado y que tiene esa otra visión. Que si fuésemos capaces de tener todas las visiones del mundo, pues maravilloso. Pero creo que lo maravilloso de la psicología es que tenemos tantas ramas que nos podemos complementar todos, o es lo que deberíamos hacer. Porque una persona no es solo cerebro, una persona no es solo familia, una persona no es solo emoción, ¿no? Una persona es todo.
Entonces, como bien decías, ¿no? Qué triste en ese sentido que dos personas que además han tenido pues, muchísimas dificultades, ¿no? en ese sentido, porque han pasado procesos muy duros, que no hayan sido vistos por todos los profesionales que deberían haber sido vistos, ¿no? Igual que decía antes lo de los neuropsicólogos infantiles, es verdad, ahora comentando lo de Cristina Medina, precisamente en oncología infantil, por ejemplo, sí que es verdad que el neuropsicólogo está más presente, ¿no? Creo que ahí sí que se tiene bastante más claro que incluso en el momento en el que a un peque se le extirpa un tumor cerebral, principalmente, ¿no? O se le va a hacer un proceso de quimio, de radio, que ya se sabe que en ese cerebro que está en pleno desarrollo puede tener secuelas y las secuelas pueden ser importantes, sí que antes de nada se hace una valoración neuropsicológica. Y después, 1 año y medio, 1 año después, según protocolo, lo tienen todo establecido, se vuelve a hacer otra valoración. Y si hay dificultades, se pauta una intervención, ¿no? Es verdad que en oncología pediátrica, igual que digo una cosa, digo la otra, esto está como más establecido. Y ante la duda, se hacen las valoraciones. Sin embargo, hay en otros ámbitos, como decía, pues eso, en un traumatismo craneoencefálico o en una CV en un peque o en cualquier otro tipo o en parálisis cerebral, me voy ¿no? a daño cerebral en el periodo perinatal, donde hay que buscar mucho más, ¿no? Sí que interviene el fisio, interviene el teo, interviene el logopeda, pero el neuropsicólogo no acaba de estar, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que también ahí, María, un poco la necesidad de formarnos, ¿no? Los que somos profesionales de la psicología en este campo para precisamente poder reclamar, oye, esto es un área de intervención importante, esto me lo ha enseñado María en el máster, que esto tiene su sentido, tiene su función y por supuesto tiene sus beneficios de cara a la vida de las personas, se necesita contratar personal con esta formación. Pero yo ahí, María, quería preguntarte, porque claro, los que nos estén escuchando y escuchen a alguien tan experta como tú en este ámbito, dirán, María ya nació sabiendo. Y yo te quería preguntar un poco para aquellas personas que nos escuchan y que pueden estar a lo mejor en mitad de la carrera o incluso iniciando la carrera de psicología o habiéndola ya acabado pero sin saber un poco qué destino o qué rumbo tomar. ¿Tú cómo llegas a la neuropsicología? Pues es verdad que yo entro en el grado, o sea, en la licenciatura de psicología en su día, queriendo ser psicóloga clínica como todo el mundo, ¿no? Queriendo dedicarnos a la clínica porque es lo que sabemos de la psicología y lo tenía muy, muy, muy claro. Es verdad que la rama de infantil la tenía clara, pero yo iba por ahí. Pero hay cosas durante la carrera que me van faltando, ¿no? Pues se me despierta esa parte, pues psicobiología, neurología, todo esto, y dices, ostras, ¿y esto, no? Entonces el último año de carrera aparece un profesor, que además tenemos la suerte de poder contar con él en nuestro máster de neuropsicología de AMIT, y me descubre lo que es la neuropsicología en una optativa de la carrera. Me transmite, yo creo que parte de la devoción que tengo yo por la neuropsicología es un poco culpa suya, se lo digo siempre, porque me lo transmitió en ese momento un firme defensor de la neuropsicología y firme defensor de que esto tiene que estar en todos los hospitales y que todos los peques, todos los adolescentes, todas las personas deberíamos pasar en su día por una valoración neuropsicológica, que no estaría nada mal, ¿no? Para ser conscientes de esto que hacemos de vez en cuando, de bueno, yo es que se me da mejor estudiar leyendo, se me da mejor... ¿Por qué? ¿No? Para entendernos un poquito mejor. Yo estudio por las noches, por la tarde no se me da bien, exacto, por la mañana... Exacto, igual que pasamos por procesos terapéuticos propios, ¿no? Pues pasar también por esta valoración. Entonces, bueno, él me transmitió toda esta devoción y yo, pues conforme acabo la carrera, me meto en un máster de neuropsicología. En su momento es verdad que había muy poco donde elegir, pero bueno, tuve suerte de elegir un muy buen máster. Y conforme estaba acabando el máster, pues tuve una grandísima oportunidad de echarme la manta a la cabeza y de cruzarme España desde Valencia hasta Extremadura para irme a trabajar a una clínica neurológica donde habían abierto una pequeña unidad de rehabilitación cognitiva, y esa fue mi primera experiencia. Cogido maletas, coche y cruzarme España, a estar allí 12-14 meses estuve en aquella maravillosa unidad, muy chiquitita, muy pequeñita, con población adulta. Porque yo empecé en principio en adultos y me enamoró el daño cerebral, toda la parte de neurodegenerativas. Es verdad que es muy duro, pero es muy bonita también, y la verdad es que me enamoré de la neuropsicología. Entonces decidí que había hecho muy bien y que de aquí teníamos que continuar, ¿no? Entonces, bueno, seguí con la rama de neuro en la parte de adultos hasta que pude
saltarme a la parte infantil, que al final había sido un poco lo que me había movido desde el inicio. Bueno, yo creo que en esto, María, de coger y liarse la manta a la cabeza y llenar 2 maletas con lo primero que uno pilla e irse a donde sea porque ha salido una oportunidad que le apasiona, creo que hay muchos compañeros y compañeras de formación, psicólogos, psicólogas, que se van a sentir identificados desde luego, y creo que también pues la trayectoria del PIR, por ejemplo, puede tener mucho que ver con eso, ¿no? Estudiar el PIR en Sevilla y acabar haciendo la residencia en Bilbao porque esto es lo que a uno le apasiona. Y sí que te quería preguntar, María, porque esta es otra sensación que a veces está muy presente entre los que nos dedicamos a esto, esos primeros momentos en esta clínica, en esta unidad en Extremadura, ¿tú sabías lo que hacer? Uy, madre mía, esto, o sea, yo creo que no he estudiado más en mi vida, ¿eh? O sea, es verdad, pero también te digo que lo sigo haciendo cada vez que entro a un nuevo trabajo o cada vez que hay un nuevo cambio, ¿no? Uh-huh. Oye, ahora esto, ¿no? Y leer y formarme y seguir, porque, hago spoiler, esto no se acaba nunca, esto lo sabemos, ¿no? O sea, seguimos estudiando siempre y cuando... Yo siempre digo que cuando crees que ya lo sabes todo es momento de cambiarte de profesión, Uh-huh. ¿no? Entonces... Y cuando tienes esa sensación que también angustia mucho y luego los alumnos cuando ya pasan a ser compañeros de profesión y te dicen, María, tengo la sensación de que cada vez sé menos, les dices, no, vamos bien, no pasa nada. Uh-huh. Eso es porque seguimos replanteándonos muchas cosas, ¿no? Y necesitamos seguir aprendiendo, seguir formando. Pero efectivamente yo cuando recuerdo aquello no he pasado más noches estudiando, transcribiéndome todas las sesiones con los pacientes, tomando nota de hasta si pestañeaban o no pestañeaban, ¿no? Era como una necesidad de aunar todo y de seguir, porque cuando acabas de aprender, por mucho que tu máster pues, te haya proporcionado pues, prácticas presenciales, no presenciales, casos clínicos, lo que sea, pero luego cuando te enfrentas a la realidad estás tú solo delante, ¿no? del paciente. Si tienes suerte de trabajar en equipo, que te recojan, pero yo en aquel momento estaba yo solita allí. Entonces es verdad que no he leído más en la vida, no he preguntado más en la vida. Es verdad que para mí ahí el tema de las supervisiones siempre lo defenderé a capa y espada, ¿no? Porque me parece súper importante. Y hoy es el día que sigo supervisando mis casos, ¿no? O sea, da igual los años que lleves, que compartirlo con otras personas que saben lo mismo más que tú, siempre te aporta muchísimo. Entonces, esa sensación como que la sigues teniendo. Se va renovando, esa Exacto. sensación de inexperiencia o de que faltan cosas por aprender, afortunadamente se renueva, ¿no? Exacto. Cada vez que llega un paciente con una cosa nueva o con ay, mira, yo este diagnóstico ya lo conocía, ya lo había visto, y ahora resulta que este paciente es distinto. Ups, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Exacto. María, ya nos has contado un poco al principio, ¿no? Esta particularidad, creo, tan interesante del máster de AMIR de neuropsicología, de darle la importancia que merece a la parte de infantil y adolescencia, ¿no? Pero si tuviéramos a alguien que se está planteando hacer este máster, y no te voy a preguntar por lo más interesante, no, que eso ya que lo descubran y cada uno lo que le resulte más interesante. Te voy a preguntar quizá por la parte más desconocida, que alguien que se matricule después de haber estudiado psicología en el máster de neuropsicología diga, uy, la rama más desconocida o la tipología de casos más desconocida que tratáis precisamente en el máster o la línea de intervención o la línea de evaluación que tú digas, mira, esto que no tenemos ni idea durante la carrera y de repente... Buena pregunta también, ¿eh? Pues yo creo que, y además porque es mi rama o la rama que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Diría que es esta parte que decía antes del daño cerebral en la infancia, ¿no? Porque creo que es la que se sabe que sí, que el cerebro sufre muchos cambios, pero cómo de importante es que hacer una buena valoración, incluso en aquellos casos en los que no es posible hacer una buena valoración. Es decir, esa buena valoración que nos han enseñado en la carrera, que tú pasas una Wechsler, pasas un tal y pasas un cual, te dan las puntuaciones y dices, chapo, ya lo tengo. Claro, y cuando tenemos un peque con una parálisis cerebral, con una afectación motora importante o sin desarrollo del lenguaje, ¿qué hago? ¿No? Entonces, creo que ese aporte que podemos hacer desde el máster, entre otras cosas porque todos los docentes del máster estamos en la práctica clínica diaria. Entonces creo que eso sí que se transmite, ¿no? Entonces, nanos que no tienen esas habilidades desarrolladas o que no tienen esas funciones desarrolladas o que tienen muchas dificultades, lo importante es saber
de ahí la importancia también de saberse la teoría, ¿no? Digamos, lo importante es saber qué le está pasando a ese cerebrito, o qué se supone que le pasa a ese cerebrito con ese diagnóstico, para saber dónde tengo que poner el ojo, ¿no? Y cómo tengo que mirar a ese peque. Eso por un lado. Y luego por el otro, es verdad que me voy a la rama de infantil otra vez, porque ya digo que como es la que más me pesa... Pero... Se nota que te gusta, María, ¿no? Siempre. Pero es verdad que dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cuánto puede aportar la neuropsicología? ¿No? Porque nos quedamos, para mí, mi campo de actuación diario a día de hoy es los trastornos del espectro del autismo, aparte del daño cerebral, pero el trastorno del espectro del autismo. Y es verdad que en el TEA el diagnóstico pues, se suele hacer por sintomatología clínica y ya está. Entonces, yo siempre digo que muchas veces los TEA se escapan porque la sintomatología clínica igual no está clara, o igual pues están enmascarando en el caso de las chicas, ¿no? O todas estas cositas. Entonces, en esos casos, ¿cuantísimo aporta un buen perfil neuropsicológico? ¿Dónde están las dificultades, esos perfiles discrepantes, ¿no? Le digo a los alumnos, cuando hace así la Wessler, que va a picos, eso nos está diciendo algo, ahí está pasando algo, ¿no? O cuando la velocidad de procesamiento está más bajita, o cuando visoespacial está más alta. Una Wessler va muchísimo más allá que pasar un CI y que sacar unos números, ¿no? Siempre les digo, mi padre, que no tiene nada que ver con el mundo de la psicología, es capaz de pasar una Wessler y de corregirla, pero luego no sabría interpretarla, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestro valor, ¿no? Entonces, creo que esos dos puntos los aportamos desde el máster, porque los docentes estamos en la práctica clínica con esa formación en neuropsicología. Luego, otra parte que creo que aporta el máster es que tenemos docentes de multidisciplinar. Cuando trabajas en infantil es imposible no hablarte con otros profesionales, ¿no? Entonces, bueno, con fisioterapeutas, tenemos logopedas, terapeutas ocupacionales, tenemos maestros de PT, trabajadora social, psiquiatra infantil, neuropediatra. Yo creo que hemos intentado incluir a todos los profesionales con los que tengo la suerte además de trabajar siempre, en equipo multidisciplinar, y que para mí no puedo entender la neuropsicología sin ellos, porque yo puedo ver mi parte, pero el paciente es mucho más, ¿no? El peque es muchísimo más. Bueno, por supuesto, terapia familiar, ¿no? La parte de terapia sistémica también la tenemos introducida en el máster, o la parte social también, ¿no? Y la parte educativa. Tenemos todas las ramas, porque sin ello, aunque esas personas, esos perfiles profesionales no sean neuropsicólogos en sí, pero no podemos entender al niño solo desde la neuropsicología, ¿no? Como igual que no podíamos entenderlo solo... Javi Martín o a Cristina Medina no puede entenderse solo desde la psicología clínica, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente, María, escuchándote, queda claro que a veces quizás, ¿no?, la imagen que algunas tengan de la neuropsicología sea como una cosa muy reduccionista, muy enfocada en el cerebro precisamente, y queda claro escuchándote que es precisamente lo contrario, ¿no?, que es un cerebro en interacción con tantas y tantas otras cosas, tantos y tantos otros perfiles profesionales, que creo que afortunadamente es el camino hacia el que ya lleva muchos años dirigiéndose la neuropsicología y otras ciencias afines, y bueno, eso a algunos nos consuela, desde luego. Y sí te quería preguntar, María, sin que esto parezca un debate electoral, pero vamos a hacer como con los políticos. Ahora tienes tu minuto de oro, ¿vale? Ahora ya resumiendo, tienes tu minuto de oro para, imagínate que nos está viendo, yo qué sé, la ministra de Sanidad o los gerentes de los hospitales de la Comunidad Valenciana, de donde viene, quien tú quieras, alguien que manda en la cuestión sanitaria, y tienes un minuto para convencerle de que hay que contratar neuropsicólogos y neuropsicólogas, tanto infantiles como de adultos y de geriatras, en los hospitales. Uy, qué difícil, ¿eh? En un minuto muy difícil. Bueno, pues diría un poco recogiendo todo lo anterior, ¿no? Yo creo que igual que el neurólogo, el neuropediatra, el psiquiatra necesitan del neurofisiólogo para interpretar un electroencefalograma, ¿no? O sea, no se hace un electroencefalograma y sale ahí un ¿está ok o no está ok? Y ya está, sino que un señor neurofisiólogo que ha estudiado una especialidad es capaz de interpretar esas ondas, dónde están, por qué están, de qué manera, y si es interpretable o no es interpretable. Igual que un radiólogo, ¿no? No se hace la resonancia y entonces se pone ahí la resonancia y tú dices, ay, mira, sí, hay algo ahí que no tiene que estar, ¿no? Hay un señor médico que se ha especializado en radiología, un señor o una señora que se ha especializado en radiología y que hace lo mismo, ¿no? Entonces,
el neuropsicólogo está aportando esa otra parte. Está claro que en los coles se hacen valoraciones cognitivas, por supuesto, igual que en los centros de atención temprana y todas estas cosas, pero no todas las personas, ni muchísimo menos que trabajan en los coles, en la parte educativa ni en la parte de atención temprana, tienen por qué tener esta formación en neuropsicología, ¿no? Entonces, todos los niños, todos los adolescentes, todos los adultos, cuando tienen una dificultad en su vida, sea bien asociada a un trastorno psicopatológico, ¿no? Un trastorno de salud mental, o bien sea por un daño cerebral, un trastorno del neurodesarrollo, o cualquier circunstancia que algo ha cambiado, ¿no?, en su desarrollo, una buena valoración neuropsicológica permitiría tener claro cuáles son las funciones que necesita potenciar, a lo mejor poder darle esa intervención, esa rehabilitación, ¿no?, y poder recuperar o poder potenciar, o al menos sí que esa persona conozca, ¿no?, esas características como ese perfil para poder potenciar las fortalezas y poder, ¿no?, intervenir de alguna manera en esas debilidades. Y además no olvidemos, porque si promovemos desde todos los sitios, por supuesto, una salud pública de calidad, equitativa y todas estas cosas que vendemos siempre, cuánto de bueno sería que fuésemos capaces de prevenir, ¿no? Esto siempre es ¿no? Tenemos el seguimiento del niño sano desde que son chiquititos, pero ¿y si seguimos con ese seguimiento del niño sano y los niños pudiesen pasar por una valoración neuropsicológica y poder anticiparse a ese peque que a los 6 años va a tener dificultades, o que a los 4 tiene un TEA ya clarísimo y lo podíamos haber visto a los 2, o esa persona en edad ya, ¿no?, en tercera edad, en la última etapa de la vida, que a los 68, 70, 75 ha empezado con un deterioro cognitivo y a los 85 se le ha hecho un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer ya, ¿no? Qué bien, qué bueno sería que pudiésemos prevenir. Cuánto ahorraríamos también en sufrimiento, por supuestísimo, pero cuánto ahorraríamos también a nivel económico, ¿no? Entonces, si fuésemos capaces de hacer las cosas según protocolos establecidas en el tiempo, probablemente luego todo funcionaría mejor. Bueno, yo creo que has convencido a los gerentes, a la ministra y al resto de personal que manda en el sistema sanitario, porque parece, ¿no?, que la prevención es una de las grandes patas de la salud, y yo creo que voy a resumir yo también, porque es verdad, María, y ya te lo comentaba antes, que yo soy psicólogo clínico, pero ni mucho menos experto en el ámbito de la neuropsicología, y quizá en algunos momentos del desarrollo de la disciplina de la neuropsicología, desde fuera se ha visto como una disciplina muy centrada en el déficit. Y a mí me ha gustado mucho escucharte y aprender hoy contigo, porque he visto una disciplina muy orientada a la potencialidad, a la fortaleza. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente debe ser todo un lujo poder formarse con gente que sabe tanto como tú, o el resto de docentes del máster de neuropsicología de AMIR, porque creo que, bueno, se aprende esa otra rama o esa otra vertiente también tan importante de las fortalezas, ¿no?, que me ha encantado, y yo creo que es una palabra que tenemos que usar mucho más los que nos dedicamos a la salud en general, no solo ver dónde están los déficits, que son importantes evidentemente, sino también saber apreciar las fortalezas. Así que, María, agradecerte la aceptación de venir a enseñarnos tantísimas cosas sobre neuropsicología. Ha sido un placer escucharte. Y nada, ya simplemente despedirnos de los que nos ven, los que nos escuchan en las distintas plataformas, y emplazarlos, por supuesto, a seguir a María y todas las formaciones que imparte, y, por supuesto, a seguir viendo los siguientes capítulos de este podcast de APIR.